Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, como siempre, sobre la palabra de Dios. Y hoy queremos pasar a otro de los sacramentos esenciales, fundamentales en la vida de el cristiano, y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, ciertamente. Nosotros estamos poniendo las bases teológicas fundamentales, porque ustedes saben que de las controversias, de los problemas que van surgiendo en las comunidades, en esta reflexión y en esta tendencia hacia lo trascendente, es que la comunidad comienza a repensar, a reflexionar cuál es la propuesta de Dios, cuál es la voluntad de Dios para la comunidad, según lo que Jesús nos ha predicado. Jesús ha traído entonces la buena noticia, y cómo nosotros como comunidad, como seguidores de Jesús, tenemos que responder a este evangelio a través de la palabra del Señor, ciertamente, ¿verdad? Escrita. Pero esto está escrito en un tercer momento, porque el primer momento, siempre hemos recalcado, fue esa experiencia profunda, personal, que tuvieron los apóstoles con el Señor en su vida terrena. El segundo momento fue la comunidad cristiana que comenzó a vivir, a seguir la buena noticia, a anunciar, a proclamar, a formar comunidades. Este es el segundo momento. Y luego viene el tercer momento, que es el escribir la Biblia, el escribir el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tenemos que ir a lo fundamental y a lo esencial de la tradición, porque la tradición es el elemento fundamental de la comunidad donde encontramos la descripción de ¿qué cosa? La descripción de una vivencia profunda con Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo, esta comunidad que reflexiona desde el Antiguo Testamento. No pensemos que esta es una cosa inventada también por Jesús o una cosa inventada por los apóstoles, no. Como el mismo Evangelio después, cuando se pone en un tercer momento por escrito, porque algunas personas ya querían hacer desaparecer el Antiguo Testamento como si fuese una cosa nueva, venida, no sé, de otro planeta. No, hacen entender, y Jesús lo dice esto, ¿verdad? Ponen en boca de Jesús, al reflexionar, esta comunidad reflexiona y lo pone en boca de Jesús. No vine, dice, para abolir nada de la ley, al contrario. Hasta que no se cumpla, dice, no pasará este mundo hasta que no se cumpla, hasta la última coma
de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esta es una forma muy fuerte, ¿verdad?, de decirnos que esta nueva comunidad cristiana lo que está haciendo es entender el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, en esta experiencia profunda que ellos han tenido con Él. Y por eso después, en un tercer momento, se escribe la Biblia, se escribe para dejar bien sellado, bien firmado aquí qué es lo que verdaderamente hemos vivido en este encuentro personal con el Señor. Incluso muchos pasajes tenemos en este sentido donde la comunidad cristiana está preocupada porque aparecen los famosos falsos profetas, es decir, aparecen los protestantes, aparecen toda esta gente que comienzan a desvirtuar el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué? Y porque leen así como está. Y entonces ellos directamente, miren cómo escriben Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Ellos están diciendo, esta comunidad que está viviendo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado nosotros y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? La palabra de vida es Jesús, ¿verdad? Es Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Es lo que les anunciamos. Es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, miren que ellos insisten en el ver, en el oír. Se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Vivan en comunión con nosotros. El problema de esta comunidad es que ya comenzaban a existir los extracomunitarios, fuera de la comunidad, los protestantes, como decimos nosotros hoy, ¿verdad? Que no aceptan verdaderamente caminar en una comunidad. Acuerdo a inventar la pólvora. Ellos saben todo ahora. Ellos ahora, todos los 3.000 años, 4.000 años del Antiguo Testamento, incluido con el Nuevo Testamento. No, eso todo está equivocado. Todos se equivocaron. Lo que nosotros decimos, eso es lo cierto ahora. En fin. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Nuestra alegría sea completa. Por eso nosotros les escribimos esto, para que esta alegría sea completa. Incluso esta comunidad, ¿verdad?, esta tradición está muy preocupada y en el capítulo 2, versículo 18, imagínense lo que escriben ellos. Hijos míos, ha llegado, dice, la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Ya han aparecido muchos anticristos. Entonces esto es importante tener en cuenta, porque hasta ahora uno escucha, que el anticristo, que el anticristo. Incluso algunos le quieren ensoquetar esto al Papa, ¿verdad?, como el anticristo. Quiere decir que no han leído nada, ni no entienden lo que están diciendo, ¿verdad? En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Ellos salieron de entre nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Normalmente cuando presentan al anticristo, ellos no leen todo, porque aquí ya les toca a ellos. Ellos salieron, ¿de dónde salieron? De la comunidad cristiana, se retiraron de la comunidad cristiana. Ya no son más católicos. Católicos quiere decir universal, es decir, ya no aceptan a la comunidad. Se hicieron secta, de ahí viene el nombre secta, sectarios, ¿verdad? Se hicieron secta. Ellos salieron de nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. ¿Pero por qué no eran de los nuestros? Si lo hubieran sido verdaderamente, si hubiesen sido seguidores de Cristo, porque ellos después se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Si hubiesen sido cristianos, si verdaderamente hubiesen sido cristianos, habrían permanecido con nosotros. Si hubiesen sido cristianos, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no son de los nuestros, que no todos son de los nuestros. Ustedes, sin embargo, recibieron la unción del Espíritu Santo, se han confirmado, han recibido esa unción del Espíritu Santo, se han adherido verdaderamente al Señor, ¿verdad? Y todos tienen el verdadero conocimiento. Todos ustedes tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito esto no porque ustedes ignoren la verdad,
sino porque ustedes la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, el que dice ser cristiano, pero después no se adhiere a Jesús, se vuelve un sectario, ¿verdad? Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. ¿Se dan cuenta por qué la gente no siempre lee todo? Bueno, vamos a seguir reflexionando entonces sobre la palabra del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre la oración, reflexionó sobre el misterio de la creación, advirtió contra la tentación de perderse en la contemplación de las maravillas del universo sin pensar en el significado de la existencia propia. En questa sconfinata vastità, che cosa è l'uomo? Quasi un nulla, dice un altro salmo. Un essere che nasce, un essere che muore, una creatura fragilissima. Eppure in tutto l'universo l'essere umano è l'unica creatura consapevole di tanta profusione di bellezza. El Papa Francisco dijo que la belleza de la vida puede ser de ayuda para que las personas se abran a la oración. Dijo que quien reza resiste mejor las dificultades. Se la vicenda della vita con tutte le sue amarezze rischia talvolta di soffocare in noi il dono della preghiera, basta la contemplazione di un cielo stellato, di un tramonto, di un fiore, per riaccendere la scintilla del ringraziamento. El Papa dijo que la vida es un don de Dios demasiado breve como para malgastarla en tristezas. Et Filius, et Spiritus Sanctus. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta
después. Sí, un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queremos comenzar con un tema nuevo, importante, que es sobre la Eucaristía en realidad. La Eucaristía, Eucharis, ¿verdad? Gracia sería la gracia, la buena gracia. El Euangelio, el buen anuncio, ¿verdad? Eucharistis, gracia quiere decir charis, ¿verdad? La gracia máxima que nosotros hemos recibido, que es ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la última cena, la cena. Vamos a ver un poco por qué esto de la cena que nosotros aquí encontramos, que es nuestro Eucharis, nuestra gracia, lo máximo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y es el sacramento central, esencial, porque es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen, beban, por la redención de la humanidad, de los hombres. Hagan esto en memoria mía. Pero que no quiere decir simplemente hacer, repetir ese signo y esa acción ritual. Hagan esto en memoria mía significa vivan ustedes, alter Christi. Es decir, nosotros tenemos que vivir como otros Cristos. Bueno, miremos un poco que estos banquetes cúlticos, esto de la cena, no es una cosa nueva, una cosa que se inventó, como yo le estoy diciendo. Nosotros estamos dentro de una historia de la salvación. Que el hombre es hombre y bueno, más o menos que el hombre comienza, dice, a levantarse, a erguirse con las cuatro patas y comienza a levantarse. Según la evolución, esta teoría nos dice que más o menos hace 50 millones de años el hombre comienza a ponerse de pie. Y el hombre, así como nosotros somos, el hombre más o menos ya nuestro comienza a pensar, a desarrollar esta capacidad hace 5 millones de años. 5 millones de años. 50 millones, 5 millones y ahora entonces somos lo que somos, ¿verdad? Entonces esto es importante que tengamos en consideración. ¿Cuántos millones de años seguiremos, verdad? Como humanidad. Esto es importante tener en cuenta. Y en todo este proceso de la evolución del hombre que nosotros vamos descubriendo y Dios se va revelando en nuestra historia y Dios se nos va conociendo, desde que el hombre es hombre comienza y tiende hacia Dios, lo trascendente, es decir, se considera dentro de esta maravilla de la creación, ¿verdad?
la potencia y la fuerza que Dios nos ha dado en cada cosita tan pequeña, pero tan maravillosa. Y no solamente para nosotros, sino que toda la naturaleza. Mire nuestro ecosistema. Todo es impresionante, ¿verdad? Es enorme, es grande. Y bueno, y dentro de esto nosotros sabemos que en este desarrollo siempre existieron elementos de comunidad. Esto es lo esencial. La comunidad es una de las cosas básicas y elementales en el desarrollo, en el proceso de la humanidad, en el desarrollo, en el proceso de la vida. Y por eso, los banquetes cúlticos han tenido parte esencial. Nosotros vamos a mirar y vamos a ver el banquete eucarístico, la cena, la última cena, la Eucaristía en síntesis, ¿verdad? Al final. Pero para llegar a eso, vamos a mirar un poco dentro de este proceso humano de la civilización, de las civilizaciones. Pero antes de esto, incluso podemos, antes de hablar de las civilizaciones, hablar incluso de la misma naturaleza humana, ¿verdad? Del hombre, como estábamos diciendo, que tiende hacia lo trascendente y que de alguna manera siempre busca cómo unirse a eso que es trascendente, en esa tendencia, ¿verdad?, hacia lo trascendente, hacia Dios le llamamos nosotros. En la sensibilidad del hombre primitivo, por eso del hombre primitivo, desde que comienza el hombre, nada une tanto a los hombres como una comida en común. Fíjense, nada une al hombre tan fuertemente en un lazo, ¿verdad?, de comunión como la comida. La comida es el elemento que nos une a nosotros como personas. Y entonces vamos a hacer un 15 años y llamamos para una cena. Vamos a celebrar los 50 años de matrimonio y llamamos a una cena. Vamos a celebrar el cumpleaños y llamamos a una cena. Vamos a celebrar nuestra amistad y vamos a hacer una cena. Vamos a juntar algún fondo para los pobres y entonces queremos juntar algo. Entonces hacemos una cena y así sucesivamente. Es interesante. Nada, dice, nada, no hay otra cosa que ha unido tanto al hombre primitivo desde inicio, tanto como una comida en común. Eso es lo que nos une, porque nos encontramos como personas en el común del comer. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque delante de polleros y con algunos, vos no le invitás para tu cumpleaños a una persona con quien vos estás súper enojada, porque no le podés ver, no te podés sentar a su lado a comer juntos. Porque ahí sería como querer comer el perro y el gato que van a comer ahí juntos. No pueden comer juntos. Se pelean. Imposible comer juntos, el perro y el gato. Y entonces ya tenemos que comenzar por aquí. Y esto es desde un aspecto muy antropológico. Esta es historia de salvación, ¿eh? Entonces no pensemos que la Biblia está cayendo de otro planeta, sino que la Biblia es un elemento de nuestra historia, de nuestra vida, que se va desarrollando, ¿verdad? Por lo tanto, los que participan en el banquete comunitario reciben toda su fuerza y su vida del alimento común. Del alimento común. Entonces aquí ya podemos ir pensando, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la cena, ¿por qué será que Jesús quiso perpetuar su vida, su presencia en medio de nosotros a través de la última cena? Porque imagínense los discursos más importantes que encontramos en San Juan, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, nosotros encontramos en el momento de la última cena, en ese momento en que se encuentran para la última cena. Ahí Jesús deja toda la clave de la vida cristiana. Ahí deja la llave y le deja a los cristianos. Por ejemplo, ahí luego comienza ya con el discurso del servicio. Y no solamente un discurso, sino que sobre todo la acción de lavar los pies, por ejemplo. Y otros elementos importantes que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, los que participan en un banquete comunitario reciben toda su fuerza y su vida del alimento común. La comida desde siempre ha tenido, desde sus orígenes, un contenido religioso. Atención a esto, sobre todo para aquellas personas que se consideran ateas, ¿verdad? La comida desde el inicio siempre ha tenido en su origen un contenido religioso. Volveremos enseguida con más Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir, para seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con
tiempo. Puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Debo seguir adorando. Voy a seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, estamos poniendo las bases para entender lo que significa la cena, el cuerpo de Cristo después, ¿verdad? La última cena, pero como ese banquete de encuentro de las almas, de las personas. Hablábamos nosotros que esta sensibilidad ya desde el hombre primitivo, desde el inicio de la humanidad, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Entonces, una comida en común que nos une a nosotros. Ahora, los alimentos de por sí se reciben como un don de Dios. Primer elemento para tener en consideración. Entonces el hombre va reflexionando, se da cuenta que está recibiendo de la naturaleza. ¿De dónde me viene todo esto que yo recibo de la naturaleza? Es Dios, ¿verdad? El que me lo está regalando, ahí está. El sentido religioso, como decimos. Desde aquí va a venir. Por eso yo les decía, aquello que se hacen de los ateos, ¿verdad? Es porque les falta un poco de reflexión simplemente. Un poco de estudio filosófico. Un poco de estudio teológico. Los ateos justamente se hacen supuestamente, porque nunca somos ateos, solamente que cambiamos de Dios. Le ponemos a Dios entonces en un lugar aparte y le traemos al dinero y lo consideramos el dinero como nuestro Dios. Nosotros vivimos tras el dinero. O traemos otras cosas, ¿verdad? Le ponemos al fútbol, a la pelota, a la televisión, no sé, cualquier cosa. Aquellos intereses nuestros, a ese nomás. Ocupamos el lugar de Dios con otras cosas. Y entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que los alimentos reciben como don de Dios. Es lo primero que uno reflexionando se da cuenta. Todo lo que recibimos es don de Dios. Los alimentos, ¿de dónde salen? De la tierra, el fruto de la tierra. Entonces esto mirando, observando, uno se da cuenta enseguida. Y por esta razón damos gracias a Dios, a la divinidad, como dispensadora de la comida. Desde este momento, el hombre comienza a reflexionar y darse cuenta qué es lo que la tierra está produciendo y cómo esto está naciendo. Y cómo es que ahora es una semillita, después una plantita y va saliendo y va creciendo y va necesitando un poco de agua, el agua que yo le tengo que derramar o que la lluvia le va derramando, la naturaleza, la tierra. ¿Y por qué en esta tierra sí, en aquella no? Y así, de la observación. Y entonces el gran misterio de la vida, aquí entra el gran misterio de la vida, no solamente de nuestra vida, sino que la vida de toda la naturaleza. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Quién hace crecerlo?
El Evangelio también en un momento reflexiona esto, ¿verdad? Cuando dice que el sembrador va a siembra, pero después él no se preocupa, va, se acuesta de día, de noche, duerme, etcétera, etcétera. Él no sabe cómo, pero eso va creciendo. Primero una plantita, después que tienen sus tallos, después que son más grandes, después tienen ramas, después dan los frutos, después dice incluso vienen los árboles, se anidan en él. Y uno se pregunta, ¿y cómo sucedió todo esto? La fuerza de la vida. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién lo hizo? Bueno, y desde ahí entonces el hombre tiende, piensa, reflexiona y dice, esto es gracia de Dios. Esto proviene, ¿verdad?, de Dios. Como los elementos que constituyen la comida están poseídos por la fuerza y los poderes de Dios, todo lo que viene entonces está poseído, dice, por esa fuerza de Dios, por la divinidad misma, ¿verdad? Entonces, el hombre en este sentido también puede hacer suyos estos poderes, puede incorporarse, puede ingerirlos, puede alimentarse. Aquí viene el elemento de reflexión teológica. Esta es una reflexión ya teológica, muy primitiva, evidentemente, dentro de lo que nosotros le llamamos la religión baja, pero es esencial. Porque entonces, ¿qué es lo que el hombre descubre? Yo ingiero ese alimento. Y este es el que me da el poder y la fuerza. Y claro, me da el poder y la fuerza para seguir viviendo. ¿Qué es entonces? Reflexión que está haciendo el hombre primitivo. ¿Qué es lo que tiene entonces? No sé, una manzana. ¿Qué es lo que tiene un melón? ¿Qué es lo que tiene una sandía? ¿Qué es lo que tiene una banana? ¿Qué es lo que tiene entonces un poroto? ¿Qué es lo que tienen? Todas estas cosas. El hombre comienza a reflexionar, aquí encuentro la vitalidad, la energía. ¿Y quién me lo da esto? Me lo da Dios. Me lo da Dios. Es decir, Dios que se está entregando, Dios que se está manifestando, Dios que me alimenta, Dios que me hace crecer, Dios que me hace vivir entonces. Entonces el hombre hace suyos los poderes de ¿quién? Los poderes de Dios mismo. Porque ¿de dónde me provienen esto? Y esto me provienen de la gracia y de la fuerza de Dios. De ese creador que ha hecho todo, ¿verdad? Y ahora me está ofreciendo. Y para que yo pueda seguir viviendo, entonces me voy alimentando, ¿verdad?, de esta gracia que Dios me ofrece y me lo incorporo a mi cuerpo. En las reflexiones, ¿verdad?, que encontramos en forma escrita, sobre todo en los papiros que llegaron hasta nosotros, se encuentran algunos que contienen, por ejemplo, invitaciones a comer. Las primeras reflexiones sobre esto del comer. Hay grupos, ¿verdad?, que invitan a comer. Y invitan a comer no solamente entre nosotros, ¿verdad? No es un encuentro simplemente humano, yo que te invito a vos, etcétera, como nosotros hoy hacemos, sino que al invitar a esa comunidad o a esas personas a comer, estamos invitando también a la divinidad, que la divinidad se haga presente en medio de nosotros. Bueno, esto es entonces un descubrir, ¿verdad?, la grandeza de Dios que me regala sus dones. Hasta ahora nosotros, ¿verdad?, y la comunidad cristiana y siempre, las comunidades primitivas, esto mismo que nos está diciendo, el invitar a reunirnos para comer. Y aquí mismo invitamos también a las divinidades que se encuentran con nosotros, es la divinidad que viene a comer con nosotros. Y es ahí donde nosotros le agradecemos a esta divinidad el hecho de que esté con nosotros. Estas tradiciones son las que perduran en medio de nosotros. Estas son las tradiciones que nosotros entonces seguimos de generación en generación. Cuando nosotros nos sentamos y rezamos y agradecemos el alimento, agradecemos los dones de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agradeciendo lo que el Señor nos ha regalado. Esa divinidad entonces que se siente y que está presente aquí con nosotros. ¿Cómo está presente? A través de todo lo que se me está ofreciendo, de ese alimento y de esa fuerza que me va a ayudar a recobrar vitalidad, a tomar energía para seguir viviendo. Entonces, de ahí viene el agradecimiento a Dios. Por eso nosotros rezamos también. Cuando nos sentamos a la mesa, rezamos, le agradecemos a Dios. ¿Y quién está con nosotros realmente en ese momento también? Es la fuerza de Dios. Es la fuerza divina que nos acompaña. Entonces, en los primeros escritos de la humanidad ya encontramos, ellos escriben
y se invitan entre ellos mismos, ¿verdad?, para agradecer a Dios. Y le invitamos a Dios que esté en medio de nosotros, agradeciéndoles por estos dones recibidos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre este tema de la cena, que llegaremos después a la última cena y luego llegaremos al sacramento de la Eucaristía, acción de gracias. Y decíamos que en este momento el hecho de reunirse ya era un momento de acción de gracias. Si nosotros ya queremos dar ese salto, ¿verdad?, que encontramos en San Juan y en los evangelios, en los sinópticos también, cuando Jesús se sienta a la mesa, toma el pan, dándote gracias, dice, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman. Bueno, ahí ya sigue el otro elemento, ¿verdad?, de Jesús que quiere perpetuar su presencia en medio de nosotros a través de la comida, porque la comida es esencial y la comida es, así como se nos está presentando, contienen fuerzas, contienen elementos que provienen de quién, decíamos, de la propia divinidad. Esto es lo que nos está diciendo. Son las primeras manifestaciones cúlticas, las primeras manifestaciones rituales del comer juntos. Y esto lo encontramos escrito, no lo estamos inventando ni estamos haciendo fantasía en los papiros, ¿verdad?, que se encuentran estos. Por ejemplo, hay papiros procedentes del siglo II antes de Cristo, siglo II antes de Cristo. Así, por ejemplo, el llamado papiro Oxyrhynchus, este papiro. Esto nos dice, kairemón, utiliza la palabra kairemón, te invita a la comida en la mesa. Kairemón es entonces el que invita a algunos comensales a que vengan a almorzar con él. Y a la mesa, propiamente, él escribe ahí al diván del señor Serapis, mañana en el Serpeum, es decir, el día 15, a partir de las 9 horas. Bueno, hay un papiro entonces que invita a alguien siglo II, antes de Cristo. Vuelvo a leer. Kairemón te invita a la comida al diván o a la mesa del señor Serapis, mañana en el Serpeum, es decir, el día 15, a partir de las 9 horas. También tenemos otro papiro, ¿verdad?, en que encontramos lo mismo. Dice, Antonio, hijo de Ptolomeo, te invita como huésped a su comida en la mesa, propiamente diván, nosotros ya entendemos, ¿verdad?, porque ellos se acostaban, ¿verdad?, así, para comer, del señor Serapis en las habitaciones de Claudio Serapión, el día 23 a partir de las 9. Desde las 9 ya se reunían, las 9 de la mañana se reunían ya. Y claro, comían su entradita, tomaban algo y después entonces el banquete principal. Era todo un banquete a partir de las 9. Otro, el retor Helio Arístides, en un discurso que está dirigido justamente a Serapis, dice que los hombres frecuentan la comunión del sacrificio con este Dios cuando le invocan para el banquete y se ponen bajo su protección como comensal y anfitrión. Entonces aquí entra también Helio Arístides en este discurso. Una inscripción consecratoria también encontramos a Serapis e Isis, una mesa. Serapis es el dios entonces, ¿verdad? Entonces por eso te está diciendo, Caimerón te invita a la comida, a la mesa, al diván del señor Serapis, es decir, a una mesa religiosa. Pero es un banquete en la propia casa, ¿verdad?, que están haciendo. Aquí te dice a Serapis e Isis una mesa. En los banquetes sagrados del culto a Mitra se comía la carne y se bebía la sangre del toro sacrificado, pero también pan y vino. La religión romana informa igualmente de celebraciones de banquetes cúlticos. Una de las más destacadas fiestas romanas eran el Epulum Iovis en el Capitolio, en la que Júpiter y Juno estaban representados por sus imágenes magníficamente adornadas. Queridos amigos, entonces en este sentido tenemos bastante documento, ¿verdad?, de lo que significa la cena cultural, estas invitaciones, el encontrarnos juntos, pero siempre en ese encontrarse juntos para compartir la propia vida. Esto es entonces en un proceso, ¿verdad?, de lo primitivo del hombre,
que se encuentra para comer y lo hace también de una manera cúltica, de una manera religiosa. Ahora, en el Nuevo Testamento conocemos algunos banquetes con los dioses. Por ejemplo, Pablo les amonesta y les reta, ¿verdad? No quiero que ustedes estén en comunión con los demonios, le dice. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden tomar parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 20 en adelante, ¿verdad? El apóstol se refiere a las comidas cúlticas paganas, porque quiere decir que entonces, claro, si el otro era del siglo II antes de Cristo, evidentemente estamos ahora en tiempo de Jesús, es muy poco, ¿verdad? Es muy poco, como tiempo es muy poco. Por lo tanto, podría suceder tranquilamente. Históricamente hablando, quiere decir que existían muchos cultos de comidas paganas que se celebraban en comunión con la divinidad. Para Pablo, como para el judaísmo tardío, es decir, posterior, los dioses paganos eran demonios, o sea, ellos le llamaban demonios. Pero eso ya posteriormente nosotros lo llamamos así, ¿verdad? Los demonios. Pero antes se les llamaba, ¿verdad? La divinidad y cada uno con su nombre, como vimos hace rato, por ejemplo, Serapis, o si no Mitra, o si no tenemos a Isis, y así los otros dioses. Ahora veamos desde el Antiguo Testamento qué nos dice con respecto a esta tradición y a esta forma de juntarse, de unirse para un almuerzo, para una comida cultual. Para el Antiguo Testamento las comidas cúlticas son un hecho natural y evidente. Natural y evidente. Ellos están entonces antes de Cristo. Esto era en la tradición cúltica y en la tradición, ¿verdad?, antes del cristianismo, las comidas cúlticas son un hecho natural y evidente. La comida del sacrificio se describe de la siguiente manera: comer en presencia de Yahvé y regocijarse. Comer en presencia de Yahvé y regocijarse. Son comidas cúlticas. Es la invocación de un Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Comer en presencia de Yahvé y regocijarse. Las comidas en común unen con Dios y ante Dios. Unen con Dios y ante Dios. Entonces, queridos amigos, esto es esencial que nosotros vayamos mirando un poco este proceso antropológico de lo que significa entonces el comer, el encontrarse como comunidad y sobre todo también esto de acción de gracias. Por eso después será para nosotros Eujarís, acción de gracias, donde es Dios mismo que se hace presente con nosotros y nosotros también reconocemos los dones que el Señor nos regala. Y así, queridos hermanos, estamos concluyendo por el día de hoy. Nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.